Bueno, y vamos con la última parte. Compartimos pantalla y les muestro esto. Bien. Entonces tenemos en el 43 el golpe militar, ¿sí? Que son los militares. Hablamos de un proyecto nacionalista generado por el GO, ¿sí? Está ahí como coronel Perón, que va a ser secretario de Trabajo y Previsión, ¿sí? Después tenemos lo que habíamos hablado el 17 de octubre, que es una alianza que se genera desde el movimiento obrero, que habíamos hablado de esta cuestión de la CGT, digamos la opción verticalista, las elecciones, que es la primera presidencia de Perón, y bueno, desde el punto de vista social, podemos hablar que tenemos el objetivo fundamental de Perón va a ser la inclusión social por todo medio de todas estas cosas que yo les digo. Ya estaba, digamos, muchas de las cosas en realidad se hacen antes de que él asume como presidente, mientras que es secretario de Trabajo, Previsión y vicepresidente se hacen muchas de estas cuestiones. Lo que después hace como presidente es profundizar hacia aquellas cuestiones. Ejemplo, el tema del estatuto del peón, o el tema del asistencialismo, o el tema, bueno, de las casas, digamos, el tema, bueno, y además no hay que olvidarse que tenemos una bonanza que tiene que ver con, desde el punto de vista lo económico, sí, que viene de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. No se olviden que él asume en el 46, un año antes se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, productores y vendedores de materias primas, éramos una Europa completamente empobrecida, era una de las posibilidades, era la venta nuestra de materias primas. Dentro de esta política social, uno de los grandes ejes va a ser Eva Perón y la Fundación Eva Perón, justamente que va a tratar de resolver aquellos lugares y aquellas cosas que en donde la inclusión social no llega. Ejemplo, no sé, se entrega colchones, se entrega juguetes, ese tipo de cosas. En el 46 se produce la primera presidencia y una de las primeras cosas que realiza es una reforma constitucional. En esa reforma se habla del 14 bis, digamos que se amplían los derechos sociales y se amplía el voto femenino, pero recién en el 52 para la segunda presidencia va a poder llevarse a cabo, digamos, el tema de la ejecución del voto femenino, ¿sí? Desde el punto de vista de las políticas económicas, tenemos el tema del modelo distributivo, el eje no va a estar en el campo, sino en la ciudad y en la industrialización, que esto estaba expresado en lo que es el primer plan quinquenal. Él se mueve por medio de lo que son planes quinquenales, hace 2 planes quinquenales, se llaman así porque está catalogado para ser desarrollado en 5 años. Uno es en la primera presidencia y otro en la segunda. La idea es un modelo distributivo, ¿sí? O sea que, digamos, aquellas personas de esos grupos de personas que habíamos visto que estaban, digamos, buscando una resolución social a muchos de esos conflictos, digamos, que sean realmente escuchados. Ese es el principal objetivo. Igual, volvemos a lo mismo. Digamos, él toma muchos de los elementos de los socialistas, de muchos de sus principios que eran venidos de Europa, digamos, si él los aprueba, y él las aprueba, ¿sí? Que son, que digamos, que era algo, digamos, que en ese momento no era, antes no era posible, él se da cuenta, digamos, de la importancia que tendría para la sociedad y la importancia que tiene también digamos, de las masas que mueve, ¿no? Justamente. Desde el punto entonces de vista económico tenemos el modelo distributivo y por otro lado tenemos el tema de la nacionalización de las industrias y el fomento del mercado interno, es decir, que se fomenta, digamos, la venta de productos acá dentro del mercado interno, la industria nacional y muchas nacionalizaciones de muchos de los productos. Después, bueno, hay organismos como por ejemplo el IAPI, que digamos lo que hacía el campo era le compraba el IAPI digamos, la producción de granos, no lo hacían la gente de manera independiente, y después el IAPI lo vendía al extranjero. Y esto obviamente afectó muchísimo justamente digamos, a todo un malestar muy grande desde el punto de vista de lo que es el campo. Otra de las cosas muy importantes que va a afectar en gran medida el modelo de Perón no es el relato y otra cosa es la realidad. La realidad es que se estaba esperando que el plan Marshall, que digamos el plan Marshall, ¿cuál es el objetivo? Se hace Estados Unidos inyecta un montón de dinero a Europa para evitar otro crack del 29, ¿sí? No es que son buenos y humanitarios, sino que lo que se busca es evitar que se produzca otro crack. Entonces, ¿qué hace? Inyecta dinero sin plata a cambio, digamos, sin créditos, digamos, directamente de una le inyecta dinero
a todos los países europeos con el objetivo, digamos, que empiece como a moverse la economía, sin perjudicar a Estados Unidos, básicamente que lo hace para ellos. ¿Cuál es el gran problema acá? Que, digamos, Argentina estaba esperando, Perón estaba esperando que dentro del plan Marshall haya una cláusula que permitiera, digamos, que dentro de con ese dinero se pudiera comprar productos argentinos. Y como Argentina hasta último momento no se decidió, digamos, para qué lado, digamos, digamos, para qué lado estar en la guerra, ¿sí? Porque no nos olvidemos que el ejército en gran medida estaba formado por grupos de derecha, y por otro lado, desde el punto de vista digamos, de lo económico, es decir, por un lado el ejército era filonazi en gran medida, y el gran grupo era filonazi, y por otro lado tenemos, digamos, desde el punto de vista económico, que había que darle, tenemos como amigo fundamental Inglaterra. Entonces era como una contradicción para qué lado tirábamos, o sea, para el lado de unos o para el lado de otros. Al final, cuando ya la guerra era, y ante las presiones de Estados Unidos, nosotros cedemos y le declaramos la guerra a Alemania, ¿sí? Con un malestar muy grande, con gran conflicto, digamos, esto lo va a hacer Farrell, un conflicto interno muy grande dentro del mismo ejército. Ahora, ¿cuál es el tema? Esto no se lo perdonan a Argentina, que tarda tanto en decidirse y que mantiene la neutralidad durante muchísimo tiempo. Un poco lo que quiere hacer Irigoyen durante la primera presidencia, justamente por una cosa bastante similar en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces esto no se lo va a aceptar, o sea, no se lo va a perdonar Estados Unidos, y entonces cuando se firma el Plan Marshall, más allá de los reclamos que va a hacer el gobierno argentino y de la espera y, digamos, de la insistencia de Perón para formar parte de este Plan Marshall en Europa, se hace una cláusula especial que con el dinero que con el dinero que se le daba, se le inyecta a Europa, no se podía comprar productos argentinos. Esto obviamente fue un gran golpe para la economía argentina, que estaba, digamos, en franco crecimiento, y esto va a generar que el modelo de Perón y este superávit, del cual se aprovechó en un primer momento, empiece a decaer. Si esto, digamos, pensemos que veníamos con una cierta mejora o una cierta situación económica positiva después de la guerra, 48, en el 49, ya en el 50 se empiezan a ver algunas cuestiones que tienen que ver justamente con esta situación compleja, que, digamos, como consecuencia de esta situación planteada por Estados Unidos, con el tema del Plan Marshall. Esto unido después en el 52 a la muerte de Eva, una gran asesora de él y una gran apoyo en todos sentidos. Yo tengo la idea de que Perón no hubiera sido Perón sin Eva, que fue una muy inteligente y que ha ayudado muchísimo a que Perón fuera Perón. Toda esta situación genera un malestar muy grande, o sea, la falta, te empieza a haber problemas económicos, vuelve cuando se plantea el segundo plan quinquenal, cuando él asume la segunda presidencia en el 52, volver al campo, sí, porque obviamente todo lo que es la industria nacional siempre fue bastante vetusta y bastante primitiva al lado de lo que planteaba Estados Unidos y Europa, y no se podía competir. Entonces volvimos al tema del fomento al campo, un campo que estaba bastante enojado con Perón por un montón de situaciones de malestar que habían generado, y esto provoca un agotamiento del modelo, un frente opositor muy grande, y después, bueno, en el 55 se produce la caída, el golpe de Estado del 55, Revolución Libertadora, y la caída de Perón. ¿Sí? Después, bueno, ahí viene justamente la Revolución Libertadora, y no vamos a ver a Perón. Sin embargo, va a tener mucha repercusión hasta la década del 70 acá en la Argentina, ¿sí? Hasta acá con respecto a lo que pasa en la Argentina. Con respecto a lo que pasa en Europa, si nosotros habíamos visto lo que pasa en la fase de entreguerras, que es lo del crack, que es justamente, digamos, el Tratado de Versalles y una serie de cuestiones, y habíamos dejado todo planteado, digamos, desde lo que del armado de las derechas, ¿sí? Digamos, qué es lo que había pasado, qué pasa con las derechas en Europa, digamos, qué es lo que se estaba viviendo desde el punto de vista ideológico. Vemos que el tema de la derecha no solamente estaba en Europa, sino en todo el mundo, ¿sí?
Las principales causas de la guerra van a ser el Tratado de Versalles, se acuerdan que era bastante perjudicial para Alemania, ¿sí? El ascenso del fascismo, que es eso que habíamos hablado, el crack del 29, que ya lo habíamos visto, una democracia muy debilitada y las políticas estas de pactos que se empiezan a hacer, o sea, Italia lo va a hacer con Alemania, ¿sí? Con España, aunque en todo este proceso en el medio está la Guerra Civil Española, como ya habíamos visto antes. Bueno, es una guerra muy larga que dura del 39 al 45, es una guerra muy violenta que no solamente es lo que es la guerra en sí, sino que se vive otra guerra con aquellos grupos considerados por la derecha como enemigos, como eran justamente primero que nada y fundamentalmente los judíos. Entonces, mientras que se estaba generando la guerra, tenemos esta otra guerra que se estaba generando con muchísima violencia y con lo que se conoce como el Holocausto judío, que yo ya les mandé videos en la clase anterior. Tiene varias etapas, como la Primera Guerra Mundial. Estas son algunas de los enfrentamientos más importantes. Como pasó con la Primera Guerra, no solamente se produce en territorio europeo, sino que también va a África, ¿sí? Y en Asia también se producen algunos conflictos. Y al igual que pasa con la Primera Guerra Mundial, hay la primera parte del conflicto se produce Alemania avanzando sobre territorios austríacos, checoslovacos, haciendo cosas que habían sido prohibidas justamente como consecuencia del Tratado de Versalles. Y bueno, justamente digamos, es, como les dije, mundial porque afecta a diferentes lugares y, digamos, la vuelta de tuerca de la guerra también se produce a partir de la participación norteamericana de la misma, ¿sí? Y que va a ser el gran triunfador. La paz se llega también en el 45, y bueno, y ahí nace la ONU, que en la Primera Guerra Mundial, digamos, se había hecho la Sociedad de las Naciones, pero con un mal, digamos, no del todo estaban de acuerdo, porque estaba formada solamente por los triunfadores de la guerra, y ahora se acepta que la ONU esté formada por todos, justamente para evitar un nuevo enfrentamiento, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Tenemos, bueno, los rusos o la Unión Soviética, que había luchado junto con los, ingleses y los norteamericanos. El final de la guerra los enfrenta y comienza lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿sí? Y bueno, y como consecuencia de esto tenemos obviamente una repercusión demográfica muy grande, una baja muy grande de la población masculina, además de los asesinatos producidos por el Holocausto, una crisis muy grande desde el punto de vista económico, que en algún punto es resuelta y resuelta de otra manera, porque ya les había pasado esto con el tema del Plan Marshall. Por un proceso muy grande desde el punto de vista territorial, se eliminan las colonias, ¿sí? Las colonias europeas en Asia y África se eliminan, desaparecen, tomarán otros nombres, será desde el punto de vista económico, pero cambia. También hay cambios desde el punto de vista político, ¿sí? Porque la Unión Soviética se consolida, y por otro lado tenemos en otros lados que, digamos, como por ejemplo Alemania, digamos, occidental, que va a tener... digamos, va a ser muy importante todo lo que tiene que ver, y digamos, un montón de otros países, va a tener mucha más fuerza lo que tiene que ver con la democracia, ¿sí? Y por otro día, el tal lado es el tema de las ideologías. A partir del año 1948, algo muy importante también es la creación de los derechos humanos, ¿sí? Algo que hasta ahora no se había creado, y la creación del Estado de Israel. O sea, es darle un lugar físico a un pueblo que había sido marginado y afectado por este gran conflicto de enfrentamiento que fue la Segunda Guerra Mundial.